Lujosos hoteles quedaron completamente destruidos. Fueron segundos de pánico y terror los que allí se vivieron. En su conjunto, los servicios públicos mantienen su continuidad. Todo lo que es el contingente salvadoreño ha podido rescatar 7 víctimas con vida hasta la fecha. En el terreno, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, bloquea físicamente el acceso de las brigadas estadounidenses a las estructuras colapsadas. Un rescatista extranjero con tecnología acústica de punta le está señalando a la autoridad civil que bajo las toneladas de hormigón armado de un edificio residencial hay ecos de vida, que hay un niño, una madre o un anciano venezolano respirando sus últimos cartuchos de oxígeno. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. El régimen venezolano volvió a bloquear la ayuda humanitaria, priorizando el control político sobre el ingreso de alimentos y medicinas para la población. En video quedó registrado el momento del terremoto que sacudió a La Guaira, epicentro del primer terremoto de 7.1. Lujosos hoteles quedaron completamente destruidos. Fueron segundos de pánico y terror los que allí se vivieron. ...24 de junio de 2026... ...18:04 horas... Un doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacude el norte de Venezuela. Epicentro, estado Yaracuy. Impacto crítico, distrito capital y el estado, La Guaira. Más de 58.000 edificaciones destruidas o gravemente dañadas. Aumenta esa cifra de fallecidos a los 1.943. Ese número de heridos que llega a los 10.571. Existe una creencia universal, casi un dogma de la condición humana, que dicta que ante la furia ciega de la naturaleza, el poder dobla las rodillas y las diferencias políticas se entierran bajo los escombros para salvar vidas. La historia nos dice que la tragedia une, pero en la Venezuela del 2026, la política chavista acaba de demoler ese mito de la forma más cruel imaginable. Mientras los vecinos en las colonias y urbanizaciones devastadas remueven cascote con las manos sangrando, la prioridad en el Palacio de Miraflores no es coordinar los equipos de rescate. No, lo que realmente le quita el sueño a la cúpula que hoy encabeza Delcy Rodríguez es el espacio aéreo, es el miedo a una sola mujer. Ciudad de Panamá, Aeropuerto Internacional de Tocumen. María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, anuncia su retorno inmediato a territorio venezolano para coordinar el apoyo de la diáspora. Minutos después, el régimen chavista clausura todo acceso aéreo comercial de forma indefinida. Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras. El régimen ha llegado hasta el extremo de cerrar el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir mi entrada. Mirad muy bien en la geografía de lo absurdo. Cortar los vuelos comerciales de un país entero en medio de la peor catástrofe humanitaria de su historia reciente, solo para evitar que una ciudadana con un pasaporte venezolano pise el suelo de su propia patria. ¿Por qué tanto pánico? ¿Qué pinta María Corina Machado en medio de un sismo? Pinta todo, porque en este preciso instante los 8 millones de venezolanos en la diáspora no le confían un solo dólar,
una sola caja de ibuprofeno ni una sola manta a las cuentas bancarias del chavismo. Saben perfectamente que la ayuda administrada por el régimen termina convertida en propaganda electoral o en los bolsillos de los enchufados de siempre. La única figura con la estatura moral e internacional capaz de canalizar miles de millones de dólares en asistencia técnica y financiera independiente es ella. Al cerrar el cielo, Delcy Rodríguez no está protegiendo la soberanía, está bloqueando el alimento y las medicinas de miles de damnificados atrapados bajo las placas de concreto. Acompáñame a ver esta triste historia. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Expediente de campo, Estado, La Guaira, Zona 0. El general Kevin J. Jarrard, al mando de la logística militar del Comando Sur de los Estados Unidos, Southcom, coordina el arribo de especialistas de salvamento de Virginia y California. En el terreno, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, bloquea físicamente el acceso de las brigadas estadounidenses a las estructuras colapsadas. Observen con detenimiento la coreografía del orgullo satánico en medio de la miseria. Un rescatista extranjero con tecnología acústica de punta le está señalando a la autoridad civil que bajo las toneladas de hormigón armado de un edificio residencial hay ecos de vida, que hay un niño, una madre o un anciano venezolano respirando sus últimos cartuchos de oxígeno. ¿Y cuál es la respuesta del jerarca militar de la revolución? Apagar las cámaras, inflar el pecho ideológico y gritar: aquí mandamos nosotros. La cabra siempre tira al monte, señores, y el monstruo totalitario siempre tira a la necrofilia política. Esto no es nuevo, esto es una doctrina de control territorial calcada que el chavismo inauguró en diciembre de 1999, cuando el mismísimo Hugo Chávez Frías rechazó la ayuda del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y obligó a dar vuelta a los buques, al Carter Hall y al Ponce, que venían con helicópteros y maquinaria pesada a salvar vidas en la tragedia de Vargas. Prefieren que el pueblo muera bajo el barro o entre las grietas, que antes permitir que un soldado o un técnico extranjero demuestre la absoluta inutilidad logística del Estado socialista. Para la cúpula de Miraflores, el sufrimiento no es una emergencia que resolver, es un recurso político que monopolizar. Cronología del desastre. El doble sismo ocurre a las 18:04. En su conjunto, los servicios públicos mantienen su continuidad y su despliegue a nivel nacional. La alocución oficial de Delcy Rodríguez se produce 4 horas después, a las 22:00 horas, omitiendo las cifras de víctimas en La Guaira. Durante las primeras 12 horas de la catástrofe, Conatel mantuvo bloqueado el acceso a la plataforma X, antes Twitter, y a los principales servidores de mensajería masiva, impidiendo la localización de supervivientes. Imaginen la escena de desesperación. El ciudadano común atrapado en la oscuridad de la noche de Caracas o de Vargas, dependiendo de las linternas de sus motocicletas, porque el sistema eléctrico nacional, ese que lleva 2 décadas destruido por la corrupción, colapsó por completo. Intentas buscar información sobre tus familiares en el interior del país y te encuentras con la palanca de la censura digital de Conatel. Sigue abajo porque ningún burócrata venezolano se le ocurrió que las redes sociales salvan vidas en las catástrofes. Tuvo que venir la mismísima Organización de las Naciones Unidas, que no hace nada, a exigirle en la madrugada al regulador
que desbloqueara las telecomunicaciones porque el silencio oficial era una sentencia de muerte en el terreno. Pero el pueblo venezolano es mucha pieza para tan poca dirigencia. Ante la parálisis de un gobierno inepto que en las primeras 28 horas pasó de reportar 164 muertos a reconocer 920 porque no tenían la menor capacidad de conteo forense, la sociedad civil organizada tomó el control. Fueron los propios vecinos, las brigadas de Nicole Manjares de la USB y los estudiantes de la UNED en Táchira, despachando 13 camiones de insumos hacia Turmero y Maracay, la escuela de cocina Chef Campus preparando raciones calientes en Caracas y artistas internacionales como Danny Ocean donando los ingresos de sus giras europeas para levantar portales independientes como desaparecidos.com o otovenezuela.com. El ingenio ciudadano y la solidaridad orgánica de un pueblo de arraigo cristiano suplieron la orfandad institucional. Mientras el Estado contaba votos y censura de tweets, la iglesia de a pie y los ciudadanos contaban sobrevivientes. Registro de incidencias. En Barinas y el Distrito Capital, la Policía Nacional Bolivariana, PNBE, clausuró forzosamente 3 centros de recolección de ayuda humanitaria coordinados por las fuerzas políticas de la oposición y la organización civil Comando Convesla, bajo el argumento de la falta de permisos sanitarios centralizados. Los insumos decomisados fueron trasladados a dependencias de la Gobernación del Estado Bolívar para su reetiquetado institucional. Escuchen bien el modus operandi de la infamia. Llegan las fuerzas represivas del Estado, esas que no aparecieron en las primeras 48 horas vitales para remover los escombros en los sectores populares de Vargas, porque el 6º Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con sus 4.500 soldados especializados, se quedó acuartelado en Caracas esperando órdenes burocráticas. Y aparecen únicamente para confiscar las donaciones de la ciudadanía honrada. Agarran las cajas de comida compradas con el sudor de la gente en el exilio o el sacrificio local. Les arrancan los logotipos de las organizaciones civiles o de los partidos opositores y les pegan encima una calcomanía con los ojos de Chávez o el rostro de Delcy Rodríguez. El hambre convertida en una valla publicitaria obligatoria. Tiene usted el derecho inalienable de ser miserable, caballero de la revolución. Y veo que en esa estrategia ejerce usted ese derecho con una disciplina verdaderamente impecable. Y espero entiendan mi sarcasmo. Todo lo que es el contingente salvadoreño ha podido rescatar 7 víctimas con vida hasta la fecha. Cooperación internacional. Países sin afinidad ideológica con el régimen de Caracas, como El Salvador de Nayib Bukele, la Argentina de Javier Milei y el Estado de Israel, ordenaron el envío inmediato de puentes aéreos con suministros médicos y especialistas de rescate urbano. Las naciones aliadas del bloque del Foro de São Paulo y el eje euroasiático, Rusia, China, Irán y Cuba, limitaron su respuesta a comunicados oficiales de condolencias diplomáticas sin aportes materiales registrados en las aduanas en las primeras 72 horas. Miren la radiografía geopolítica de la hipocresía internacional. Los supuestos hermanos de la revolución antiimperialista, los que afirman acuerdos estratégicos y se llenan la boca hablando de la solidaridad de los pueblos desde Pekín y Moscú, mandan telegramas bonitos mientras el pueblo venezolano se desangra. En cambio, los gobiernos tildados de enemigos de la patria por la maquinaria de propaganda de Miraflores, en Madrid, de parte de Isabel Díaz Ayuso, enviando los efectivos del equipo de rescate rápido ERICAM. En Israel, Netanyahu enviando insumos de trauma. En San Salvador, el mandatario Bukele mandando aviones repletos de medicina. Dejan a un lado la política para salvar vidas humanas de carne y hueso. Pero la mezquindad del Palacio de Gobierno no tiene fronteras. Como en agosto del año 2024, el régimen rompió relaciones diplomáticas con Buenos Aires tras la denuncia del megafraude electoral de las presidenciales. La ayuda humanitaria enviada por los argentinos quedó varada en los canales de la burocracia consular chavista.
Prefieren que los suministros médicos se venzan en los hangares antes de admitir que un avión enviado por Javier Milei cure la infección de un niño en la costa de La Guaira. Esto no es defensa de la soberanía nacional, señores chavistas. Este es un infanticidio logístico perpetrado desde los despachos de Miraflores, alfombrados del poder totalitario. Infraestructura y prevención forense. El 50% de las edificaciones escolares y hospitalarias en la región norte central de Venezuela fue construido con anterioridad a la reforma de la norma antisísmica de 1982. En el año 2019, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISIS, paralizó por falta de presupuesto el Plan Nacional de Reducción de la Vulnerabilidad Sísmica de las Edificaciones Educativas. El sistema público de alerta temprana de seísmos se encontraba inoperativo en un 94% al momento del impacto del 24 de junio de 2026. Aquí es donde la mentira oficial del régimen se desarma por completo ante la verdad de los datos científicos. El chavismo quiere vender la narrativa de que el colapso de la estructura y la pavorosa cifra de muertos son consecuencias exclusivas de un acto fortuito de la naturaleza de proporciones bíblicas. Pero la investigación periodística demuestra que los cimientos de este desastre se construyeron con la tinta de la corrupción administrativa. 13 años atrás, el ingeniero civil Óscar López publicó un informe exhaustivo en la revista de la Facultad de Ingeniería de la USB, advirtiendo que la desidia constructiva del Estado iba a provocar una matanza masiva si la tierra se movía en las costas de Vargas. ¿Y qué hizo el Ministerio de Vivienda de la Revolución Bolivariana? Absolutamente nada. Archivaron los estudios, congelaron los presupuestos del Plan Nacional de Vulnerabilidad y dedicaron a otorgar permisos ilegales de construcción en zonas de altísima amenaza sísmica a cambio de maletines repletos de dólares en efectivo para los burócratas de turno. El resultado de su enriquecimiento ilícito son los sepulcros colectivos que hoy vemos en La Guaira. Antecedentes institucionales. En agosto de 2023, el Tribunal Supremo de Justicia intervino judicialmente la Cruz Roja Venezolana, destituyendo a su directiva histórica y nombrando una junta directiva tutelada por el partido de gobierno. Esta estructura centralizó la recepción de los suministros internacionales de emergencia de cara a las crisis de la presente década. Fíjense en la previsión del control totalitario. Intervenir a la Cruz Roja años antes de la tragedia no fue un capricho administrativo ni un pleito judicial menor. Fue un movimiento para ellos estratégico de ajedrez mafioso. Sabían perfectamente que ante una catástrofe natural de gran magnitud, la Cruz Roja es el epicentro internacional de la asistencia humanitaria libre. Y en la mentalidad de la cúpula chavista, la idea de que un ciudadano reciba una ración de comida, una tienda de campaña o un antibiótico sin tener que besar la mano del burócrata del PSV o registrarse en la alcabala ideológica del poliedro de Caracas de Diosdado Cabello, para ellos es una herejía política intolerable. Para ellos la caridad debe ser una herramienta de sometimiento social. Si quieres salvar la vida de tu hijo herido, ven al mitin oficialista y grita ¡viva la revolución! Es el grado más refinado y asqueroso de la degradación moral de un Estado. Llegados a este punto de la investigación, es imperativo elevar la mirada por encima de las encuestas electorales, de los barriles de petróleo de la Casa Blanca y de los cables diplomáticos de las cancillerías. Es hora de examinar ese expediente bajo la luz inalterable del juicio moral y la doctrina social de la Iglesia. Lo que estamos presenciando en las costas y en las barriadas destruidas de Venezuela no es simplemente un problema de ineficiencia administrativa o una disputa burocrática entre fracciones de izquierda o de derecha. Es la manifestación concreta de una estructura de pecado social que clama al cielo por justicia. Profeta Ezequiel capítulo 34 versículo 2. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar a las ovejas? Os coméis los mejores manjares, os vestís con la lana, degolláis las ovejas más gordas, pero no apacentáis al rebaño.
La palabra de Dios escrita hace miles de años se manifiesta hoy con una precisión en el mapa de Venezuela. Los gobernantes de la revolución bolivariana se disfrazan de protectores del pueblo, se autoproclaman pastores de los necesitados y usan la retórica de la justicia social para revestirse de una falsa virtud humanitaria. Pero cuando la tierra ruge y cuando la providencia pone a prueba la autenticidad de su compromiso humano, se quitan la máscara y muestran su verdadero rostro de lobos rapaces. Se apacientan a sí mismos, cuidan sus fortunas en cuentas en el extranjero, aseguran el combustible para sus camionetas blindadas, blindan su impunidad militar y dejan que el rebaño perezca bajo los escombros de una infraestructura hospitalaria que ellos mismos saquearon durante un cuarto de siglo. El compendio de la doctrina social de la Iglesia Católica establece con absoluta claridad que la autoridad política existe única y exclusivamente para servir al bien común y que su legitimidad moral está directamente condicionada a la protección de la dignidad de la persona humana. La doctrina social de la Iglesia consagra el principio de subsidiariedad, el cual prohíbe terminantemente que el Estado absorba, destruya o bloquee las iniciativas libres de la sociedad civil organizada y de las comunidades locales. Cuando los ciudadanos de a pie, cuando las parroquias católicas, cuando las universidades y las organizaciones humanitarias independientes se movilizan con urgencia para salvar vidas en Chacao, Baruta o La Guaira, el deber moral intransigible del Estado es apartarse de la vía pública, facilitar la logística, abrir las fronteras y ponerse al servicio de la solidaridad ciudadana. Interceptar los camiones de ayuda humanitaria del Comando Combás de Altamira, desmantelar los centros de acopio en Barinas, prohibir que la iglesia distribuya los medicamentos de la diáspora y silenciar las redes de comunicación de los sobrevivientes no es solo una falta administrativa o un exceso de celo burocrático, es una imbecilidad, es un pecado grave contra el Espíritu de Dios y un atentado directo contra el derecho natural a la supervivencia que asiste a todo ser humano. Santo Tomás Moro, en su inmensa sabiduría sobre los límites del poder temporal frente a la ley divina, nos enseñó que cuando el soberano civil manipula la ley natural para conservar su propia preeminencia política a costa de la vida de los inocentes, deja de comportarse como un gobernante legítimo y se convierte en un tirano moralmente desprovisto de autoridad ante los ojos del Creador. Cuando el poder se disfraza de virtud para justificar el monopolio de la miseria, la fe católica no puede callar. Tiene que levantar la voz del juicio profético para denunciar la demolición de la dignidad humana. Marco institucional de respuesta. La resolución de la crisis humanitaria post-sismo en Venezuela requiere la activación de un canal humanitario internacional autónomo, desvinculado del control partidista del PSV, y la auditoría forense inmediata de las transacciones energéticas externas bajo la supervisión técnica de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas. Ante el colapso absoluto del Estado totalitario chavista, el pueblo venezolano no puede dejarse arrastrar por el desespero destructivo ni por la violencia estéril de las calles, que es precisamente el escenario del caos que el régimen busca para justificar la representación militar masiva. La salida no es el odio, la salida es la articulación estratégica, moral e institucional basada en tres pilares irrenunciables que la ciudadanía debe exigir con firmeza a partir de este preciso momento. La apertura del espacio aéreo y el cese inmediato del veto migratorio de carácter político, la exclusión aérea dictada por Delcy Rodríguez para impedir el regreso de María Corina Machado y los líderes de la diáspora es un crimen de lesa humanidad encubierto bajo una justificación administrativa. Venezuela necesita que sus mejores mentes, sus especialistas en el extranjero y sus ingenieros exiliados y sus líderes morales entren de inmediato al territorio nacional a levantar los escombros y a coordinar los puentes de asistencia internacional. La reconstrucción física del país es indisoluble de la reconstrucción
política y democrática. No habrá cimientos seguros para los edificios del futuro si seguimos permitiendo que los cimientos morales del Estado estén asentados sobre la mentira, la exclusión y la tiranía totalitaria. Comenzábamos este análisis recordando aquel principio universal que nos dice que la tragedia natural tiene el poder de doblegar la soberbia del gobernante y de unificar las voluntades de un país entero bajo la bandera de la compasión y la supervivencia. Hemos visto a lo largo de este expediente que en la Venezuela del chavismo la realidad ha tomado un rumbo radicalmente opuesto. El doble terremoto del 24 de junio del 2026 expuso las grietas físicas del concreto y de los hospitales mal construidos. Sí, pero sobre todas las cosas desnudó las grietas insoportables de una cúpula política que prefiere el silencio de los cementerios y el cerco militar de la asistencia internacional antes que perder un milímetro de su control territorial sobre las poblaciones vulnerables. Pero la última palabra de esta historia no la tienen las calcomanías de propaganda de Delcy Rodríguez, ni las órdenes de censura de Conatel, ni los exabruptos dictatoriales de Diosdado Cabello en el puerto de La Guaira. La última palabra la tiene la inquebrantable dignidad de un pueblo que se niega a morir de rodillas entre los escombros del socialismo. La fe cristiana nos enseña que la luz brilla con mayor intensidad en medio de las tinieblas más profundas y que no existe estructura de pecado por más armada e impune que parezca ante los ojos de la política mundial, que pueda contener indefinidamente el clamor de justicia y libertad de una nación bendecida por el Creador. Venezuela se va a levantar de este sismo físico, se va a sacudir el yugo de esta plaga totalitaria que la oprime y va a refundar su propio país sobre una base inamovible de la verdad, el orden y el bien común y la libertad de todos los ciudadanos. Es hora de dejar atrás la orfandad y reclamar la patria que les pertenece por derecho divino. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Comparte y activa la campanita y te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.